Bueno, buenas tardes, nuevamente bienvenidos a todos. Mi nombre es Roberto Toledo, soy el director de Alfa Consultoría y estoy aquí básicamente para darle la bienvenida y para presentar a mi queridísima amiga Ana María Rodríguez, a quien ella sabe, respeto, admiro, y además le tengo muchísimo cariño y creo que es una de las expertas en temas de project management, de construcción del continente. Así que me da muchísimo gusto tenerla el día de hoy por acá. Ana María, bueno, les decía que esto es un webinar de la serie de webinars que hemos estado implementando en Alfa Consultoría, y nos da muchísimo gusto hacerlo en colaboración con la empresa de Ana María Rodríguez de Argentina, que se llama Era Project Management. La empresa es de Argentina, Ana María no es, siempre me recuerda. Ella vive en Argentina, en la ciudad de Rosario, hace muchísimos años, pero es orgullosísima colombiana de Bogotá. Y allá en Argentina, bueno, desde hace mucho tiempo que se dedica al project management, específicamente en el tema de construcción, y se ha convertido en una de las líderes en todo este tema de project management en construcción. Es fundadora y gerente de Era Project Management. Tiene una maestría en ingeniería específicamente enfocada en la construcción de la Universidad de Texas en Austin. Está certificada como Project Management Professional, ya ahí en la pantalla están viendo sus credenciales. Es ingeniera civil de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Le decía a Ana María que algún día visité yo hace muchos años la Universidad Javeriana, que es la Universidad Jesuita de Colombia, igual que la Universidad Iberoamericana, donde a mí me tocó estudiar. Y bueno, desde hace algún tiempo ella es docente en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Ya ha trabajado muchísimo en proyectos de construcción, principalmente en la ciudad de Rosario, que es una ciudad bien interesante, con una industria muy pujante, y particularmente la parte de agricultura. Ya ella les platicará algunos de los clientes que le ha tocado trabajar, con los que le ha tocado trabajar a Ana María. Te dejo. Bueno, gracias, muchas gracias Roberto, muchas gracias por la invitación a dar esta charla, muy honrada por la invitación. Me encanta México, estuve una vez y me encantó, me fascinó, la pasé muy bien, siempre tengo ganas de volver, así que invítenme que yo encantadísima voy. Bueno, así que hoy, el día de hoy, la idea es compartir un poco mi experiencia haciendo cronogramas de obra. Hace muchísimos años en mi empresa nos dedicamos a dar apoyo en la elaboración de obras complejas. Dentro de muchos temas, uno de los que abordamos es la elaboración de cronogramas. Y bueno, en ese transcurso laboral aprendimos algunas cosas, descubrimos algunos mitos, algunas cosas que la gente dice, que hace, que a veces no son tan apropiadas, tan acordes. Entonces siempre del ejercicio en la oficina, de charlar de las cosas que nos servían, fuimos haciendo una lista de mitos que, bueno, a nuestro parecer son erróneos, o sí o no, o hay que abordarlos de manera diferente. La idea es que hoy vayamos reflexionando sobre eso. Así que, bueno, la idea es un poco compartirles esa experiencia en este formato y espero que les sea de utilidad. Se basa en lo que diariamente hacemos nosotros, en el devenir de nuestro trabajo, que siempre nos sentimos muy a gusto porque nuestros clientes nos dan unos espacios muy valiosos para que contribuyamos. Así que, bueno, la idea ahora es compartir ese espacio con ustedes. Así que, bueno, para empezar, lo primero que yo quería es que ustedes me cuenten un poco sobre lo que usan cronogramas, para qué les sirve, cómo lo manejan. Entonces, bueno, tengo acá dos preguntitas. La primera es, bueno, los invito a que vayan a menti.com, ingresen el código 802548 y me digan qué palabra se les ocurre cuando alguien dice cronograma. Y hay gente que dice aburrido. Vale, aburrido. Hay gente que dice muy útil. Bueno, serían dos palabras. Utilísimo sería entonces. Pongan lo que les parezca, si vamos viendo por dónde vamos en el tema del uso de cronogramas y lo que ustedes, bueno, consideran sobre esta herramienta. Orden, muy bien. Yo también voy a ir haciéndola, así me verifico que funcione todo. Planeación, bien. CPM, perfecto. Tiempo, orden. Orden, seguimiento, control, secuencia, monitoreo, gestión, guía, un buen deseo. Eso es cierto. Alguien hoy en una reunión me dijo, bueno, total, el cronograma es lo que queremos, no lo que vamos a hacer. No, bueno, si tengo un cronograma que es solo un deseo, hay que reflexionar sobre algunas cosas, seguramente. Planeación, seguimiento, planificación, secuencia, línea de base, tiempo. Muy bien, gracias. El cronograma habla particularmente del tiempo. Alcance, cierto, también tiene que ver con el alcance, holgura, control, planeación, secuencia. Bien, planificación.
Bueno, vamos quedando en eso, ¿no? Sería una amable competencia entre qué hace a relación al control, a la planificación, que son cosas distintas, planificar que controlar, complementarias pero distintas. Habla del tiempo, también habla del alcance, lo que me parece muy válido porque el cronograma tiene un punto de partida de alcance, como hablaremos en un momento. Bueno, así que vamos viendo todos más o menos por la misma línea. Me gustaría al final de la charla hablar un poco sobre qué concluyen ustedes, si sirve más para control o para planificación. Es parte del desafío que me gustaría que al final alguno me responda. Y vamos a ir a la siguiente pregunta, que me ayuda también a saber cómo están ustedes respecto al uso de cronogramas. Entonces vuelven a menti.com, dejen un segundo, se actualiza el número, y quiero que me digan, denme un segundo, actualizo 80, 25, 48, si usan cronogramas, y en cada uno de esos criterios califiquen entre totalmente en desacuerdo y totalmente de acuerdo las 4 preguntas que hay. Así también conozco un poco la experiencia que ustedes tienen sobre cronogramas. Bien, menti.com. Bien, tenemos con frecuencia, los encuentro muy útiles, muy bien. Empiezo bien la charla. Los preparo cuando los exigen, no los uso, eso es muy común. No les encuentro la utilidad, gracias por la honestidad. No por falta de conocimiento, también es cierto. Muchas veces no los usamos porque no sabemos cómo hacerlos funcionar. Bueno, damos una respuesta más. Bueno, muy grato encontrar que la mayoría los usan, que los encuentran útiles. Es cierto, la primera línea también es muy común. Se hacen cuando los exigen, no los uso, es muy común. Muchas veces la gente no los usa porque no le da el tiempo. Le encantaría hacerlos, pero no le da el tiempo para hacer un cronograma como quisiera. Entonces, bueno, uso alguna otra herramienta. Alguna vez alguien me contó que la gente que vende software de elaboración de cronogramas, como Microsoft Project, considera que su principal competencia es Excel, no otros softwares de cronograma. Entre no tener tiempo a hacer un cronograma, muchos hacemos un Excel rapidito y con eso lo arreglamos. El tema es que no siempre tiene la funcionalidad que esperamos. Bien, perfecto. Bueno, nos he ido conociendo así un poco. Me alegra que la mayoría los usen. Ahora vamos a seguir adelante con nuestra presentación. Bueno, voy a pasar algunas imágenes, voy a abrir el chat y voy a ver para que me escriban si ustedes opinan que ese es un cronograma o no. Van poniendo simplemente sí, no, lo van usando y voy siguiendo como lo que vayan leyendo. Son 3 o 4 imágenes, no tiene que ser exacto la respuesta, así que básicamente ustedes me van diciendo si les parece eso es un cronograma. Bien, acá Eric nos dice que sí, pongan el mood porque así se nos facilita a todos. Yo voy leyendo la respuesta igualmente. Bueno, Juan Carlos dice que también, que sí, perfecto. Acá varios dicen que sí, están de acuerdo en que eso sirve como cronograma. Bien, alguno pregunta que no tiene precedencias, de acuerdo. Bueno, vamos a abrir la discusión de qué es un cronograma y qué no. Bien. Perfecto, no del todo, dice Enrique. Bueno, vamos a seguir viendo. Carla dice que es básico. Bueno, vamos a seguir. Un diagrama de barras, dice Hernán. Sí, perfecto. Bueno, una de las cosas que uno aborda cuando empieza el cronogramas es que no todos tienen de acuerdo en lo que quiere decir un cronograma. Vale, dice. Muy bien. Bueno, vamos al siguiente a ver qué opinan. Este es un cronograma. Lo califican como cronograma. Sí, dice Jimmy. No, dice Anali. Bueno, sí, ¿no? Acá hay más diferencia de opinión. Sí aplica, perfecto, muy bien. Bueno, no hicimos votación, no lo hice tan elaborado, pero bueno, me gusta. Jimena definitivamente dice que no, bajo ningún concepto. Jonathan dice puede funcionar, pero no. Bien. Raúl dice más práctico en campo, perfecto, vamos a ir adelante. Es una agenda, dice Mercedes. Bueno, ¿y este? Bueno, Gisela, trataremos de responder tu consulta al final. ¿Y este qué opinan? ¿Es un cronograma? ¿Una serie de papelitos? ¿Intenta ser ágil? No sé si llega a ser ágil. ¿Una distribución de tareas por semanas? Bien. Puede ser práctico, sí también. Es una calendarización.
Bien, se parece más a un cronograma. Sí, bueno, vamos viendo, ¿no? Cuando uno recorre el mundo, descubre que no todo el mundo usa los mismos cronogramas, así que vamos a ver qué decimos nosotros que vale un cronograma. Siguiente pregunta, a ver si ese sí me lo aprueban como cronograma. Bien, este va ganando, sacó 10 sobre 10, o 5 sobre 5, como califiquen ustedes en México. Bien, bueno, perfecto. Este fue aplaudido como cronograma. Perfecto, bueno. Para los que tenemos dudas y los que no, uno suele acudir, por supuesto, al punto de partida, de referencia que nos recomiendan, nos dicen, vayan a la guía del PMBOK, el libro de los expertos, concluyen cuáles son las mejores prácticas, fíjense en su glosario, y el glosario de la guía PMBOK, sexta edición, que está vigente hasta fin de ese año, tiene una frase, vamos a ver si nos sirve respuesta o no, ustedes me dirán si clarifica algo o no, y dice, cronograma, salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas, duraciones, hitos y recursos. ¿Les gusta esa definición? ¿Qué les parece? ¿Sirve con lo que dijimos que sí y que no? Nos invalida la mitad de los cronogramas, ¿no? Nos dejaría solo el final. Bien, sí, buena, sí. Bueno, solo el final, solo el del final serviría, así es. Bueno, el asunto es el siguiente. Por supuesto que la guía del PMBOK tiene una gran cantidad de sabiduría, pero también la guía del PMBOK evoluciona, así como va a evolucionar a fin de año, y también los proyectos evolucionan, y uno también va descubriendo que más allá de las teorías y más allá de las mejores prácticas, que no siempre es tan fácil de aplicar, porque llegar al modelo final no siempre es posible, un cronograma para mí es básicamente una serie de conceptos que no son útiles para gerenciar un proyecto. Principalmente un cronograma es el cómo haremos, ¿no? Es decir, cómo voy a abordar ese desafío. Si yo voy a abordar ese desafío y puedo, vamos a decir, agendarlo en la pared y me es suficiente para que todo mi equipo proyecto entienda cómo vamos a abordar el proyecto, tal vez podría servir de cronograma, aunque no cumpla con la definición del glosario, pero puede cumplir con esa función de guiar a mi equipo en el cómo, ¿bien? Otra cosa que es muy, muy importante y que yo siempre rescato, aunque no pueden hacer un cronograma complejo, el cronograma es indispensable como eje conductor. Es muy difícil, por no decir casi que imposible, gestionar otros aspectos de un proyecto de construcción, como decir compra, riesgos, costo, si no tengo un cronograma que me organice toda la información. Entonces, de verdad, a veces uno quisiera llegar al modelo final, a veces no es tan fácil, hoy vamos a hablar un poco sobre eso, pero lo importante es que sea cual sea el modelo que yo elija, sea un eje conductor que organice mi proyecto. Y sobre todo, y en eso yo soy súper insistente siempre que doy charlas y cursos, el cronograma tiene que ser una herramienta de comunicación, tiene que ser algo que me permita contarle a los demás cómo va el proyecto, ayudarles a entender la situación, tiene que ser una fuente de consulta. A mí me entristece mucho cuando voy a un lugar y me dicen, ya no hacemos cronogramas. ¿Por qué no? Porque era muy difícil consultarlos o porque no nos servía, no nos daba datos. Evidentemente algo de lo que es la base de un cronograma faltaba en esas instancias, que el cronograma se consideraba una cosa elaborada por allá guardada, pero que no era útil al día a día del proyecto, entonces después no le daban tanto seguimiento. Así que bueno, en esta charla vamos a tratar de desmitificar la versión del glosario de la guía PMBOK, que es muy válida, pero no siempre es tan fácil de aplicar, y vamos a tratar de llegar a concluir que un cronograma sirve porque nos explica cómo hacemos un proyecto, nos ordena, como alguno dijo, y es muy útil para comunicarnos. Definitivamente tengo que lograr que el cronograma sirva para comunicarme. Bueno, así que vamos a empezar con los mitos. Cortamente, si alguno quiere responder o no, alguna vez incluso no pude llegar a dar esa charla, tenía que viajar a la ciudad de Mendoza, donde unos colegas de Mendoza a la charla, y ellos, que son muy ingeniosos, dieron la charla con un panel de expertos que respondían mis mitos, así que ustedes hoy van a ser los paneles de expertos de mi charla. El primer mito es, lo primero que se hace en un proyecto, cuando lo planifico, es el cronograma. ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinan? Lo primero que yo hago es el cronograma, dice Jenny. Las preguntas largas para leer al final, voy a leer las cortas. ¿Sí? ¿No? ¿Falso? Muy bien, vamos a ver. Ustedes son el panel de expertos hoy. Imagínense esa vez que no pude llegar a la ciudad de Mendoza, y la dinámica le hicieron diciendo qué dirían a María sobre esa presentación. Bueno, genio, los amigos de Mendoza. No, perfecto, bueno. Bien, la realidad es que un cronograma solo se puede hacer cuando yo sé qué quiero hacer, ¿bien? Y para yo saber qué quiero hacer, definir el alcance, tengo que saber cuáles son los requisitos del proyecto. Es muy común, y me dicen muchos colegas, me llamaron a hacer un cronograma y no sabían lo que querían. Es dificilísimo armar un cronograma si yo no tengo claro lo que el proyecto va a incluir y no va a incluir. Y muchísimas veces uno, cuando empieza el cronograma, tiene que ayudar a cerrar ese alcance.
es muy importante que el alcance esté definido, cerrado, validado, los participantes más importantes estén de acuerdo, no solo en lo que se incluye y lo que no, sino en la estructura de la EDT, que es la estructura de división del trabajo, porque esa estructura va a regir en cómo organizo el cronograma. Una causa muy habitual de que el cronograma no sirva para comunicar es que está mal organizado. Entonces no puedo resumir las cosas, no puedo verlas con facilidad, y eso va de la mano de una EDT que no existe o que nadie analizó, o que simplemente abrí Project, empecé a listar tareas y no pensé en la estructura de mi proyecto. O sea que siempre lo primero es definir los requisitos, el alcance, y trasladar el alcance a una EDT. La EDT es un ejercicio muy importante hacer en equipo, validado, no es rápida, a la gente le desespera a veces que no es rápida, pero es muy valiosa, que es una instancia de reflexión para que estemos de acuerdo en cómo vamos a organizar el proyecto y en que no nos falte nada en esa organización inicial. Bien, mito siguiente, el cronograma es trabajo del planificador. Entonces acá yo tengo un chiste que es mi día a día, aparece el señor planificador, que se grafica como un cepillo de dientes, y dice, por Dios santo, Danilo, entiende que somos un equipo. No es posible que cada vez que debamos trabajar juntos tenga que presionarte, y acá está la pasa de dientes que representa al equipo proyecto, ¿no? Cansado de que uno los presione, uno pregunta, dicen, a ver, ¿me puedes ayudar al cronograma? Como alguna vez un cliente me dijo, me llamó y me dijo, ¿cuándo me mandas a alguien con experiencia? Me pregunta mucho. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el trabajo del planificador es el cronograma? ¿Solo el planificador es el cronograma? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? No, dice Iván. No, es en conjunto. Bien, genial. Perfecto, quiero ir a trabajar a México, por favor. A mí no me va tan bien en mi día a día el trabajo. Todo el equipo, genial. Es así. El cronograma, responsabilidad del equipo de proyecto. El planificador tiene que ser hábil en manejar una herramienta, planificación, y también tiene que ser hábil en oír lo que el equipo aporta y llevarle un cronograma. Esa es la gran habilidad del planificador. Tiene que tener esa habilidad, no solo de manejar el software, de acercar herramientas, sino de saber entender una historia que te cuenta alguien de cómo va a encarar el proyecto y llevarle un cronograma. Es decir, tiene que tener la habilidad para integrar información, para asegurarse que todo el mundo dio suficiente información, para mostrarles a los demás el cronograma y que los demás sepan que ese cronograma refleja su forma de hacer el proyecto. El planificador no es experto más que en planificar. El experto en la parte eléctrica, de hormigón, de terminaciones, son ustedes. Entonces, ustedes deben nutrir al planificador con ese enfoque de cómo deben incorporar esas tareas en el cronograma. Es muy importante que sea un trabajo de equipo. Si no, ese cronograma no es realista. Yo le puedo decir a alguien, yo te hago un cronograma, déjalo, como alguien me dijo hace unas semanas, necesito un cronograma, yo no sé hacer edificios, haceme el cronograma y me lo mandas. Digo, yo te lo hago, pero seguramente tu edificio lo vas a hacer diferente a lo que yo hago. No importa, no sé hacer edificios, me lo pasas y yo veo cómo funciona. Con ese cronograma seguramente no sería útil. El cronograma es un trabajo de equipo que se nutre del conocimiento, el saber técnico de todos, y el planificador aporta su experiencia en sumar el conocimiento de todos en una única información. Bien, mito 3. Entre más detalle tenga el cronograma, mejor. A ver, yo una vez quería buscar un ejemplo, me puse a googlear cronogramas detallados y encontré este, que en realidad no tiene nada que ver con construcción, pero me encanta porque es el cronograma de un congreso médico. Y fíjense esto, alguien seguramente dijo, eso está buenísimo, hacemos un cronograma con códigos de colores de todo tipo para que nadie se confunda y lleguen a la charla perfecta. Un cronograma, imagínense que acá tengo 5 días de congreso, ¿no? Yo no sé ustedes qué piensan, pero el que desarrolló ese cronograma dijo, nadie va a llegar a la charla equivocada. ¿Qué opinan? ¿Un cronograma con más detalles mejor? ¿No es mejor? No, se vuelve complejo, no. Bien. En síntesis, yo le digo que si yo hubiera ido a ese congreso, estaría perdida la mitad del tiempo tratando de leer para saber a qué charla quiero ir. O sea que definitivamente, claro, eso pasa, no llego a la charla, estaría toda, incluso la charla, leyendo el cronograma para ver cuál voy a la siguiente. Entonces, un cronograma detallado no siempre es el mejor y a veces complejiza mucho las cosas, a veces genera mucha información. Por lo cual es muy importante siempre tener presente ese concepto de la planificación gradual y progresiva, Rolling Wave Planning en inglés. Planifico en mucho detalle lo que voy a hacer a corto plazo y en menos detalle lo que viene más adelante. Eso tiene 2 grandes ventajas. La primera, que hago un cronograma, vamos a decir, con cierta agilidad, porque si hago un cronograma muy detallado de entrada, me va a tomar mucho tiempo. A veces se requiere, ahora les voy a dar un ejemplo, pero si yo puedo evitar eso, seguramente me conviene hacer algo con menos detalle, lo que viene corto,
y lo que viene más adelante le voy agregando detalle posteriormente. Una gran ventaja de eso es que si después cambian algunas definiciones, yo no tengo que cambiar el cronograma detallado. Tengo un cronograma resumen y a medida que voy conociendo más sobre el proyecto, agrego un detalle con más conocimiento. O sea que es más dinámico y más realista. No siempre sucede, hay proyectos 100% predictivos que uno del día 1 sabe lo que el pliego de licitación tiene, lo que hace el día final, y mi cronograma es una herramienta de control, por ejemplo, un edificio que yo estoy construyendo y quiero tener un control muy minucioso sobre otros contratistas. Esa semana terminé un cronograma de 15.000 tareas. Entonces, bueno, hicimos un cronograma muy detallado que requiere de otras herramientas. Ya no me sirve la planificación gradual, requiere unas herramientas de filtro, de manejo de información, pero son casos muy específicos. Si yo tuviera ese cronograma de 15.000 tareas y lo distribuyera generosamente a todos sin alguna información complementaria, sería confuso, sería como mi cronograma anterior. Así que tengo que tener mucho criterio en que no siempre mucho detalle ayuda. Muchísimas veces mucho detalle hace que el cronograma no sirva. Bien, bueno, mito 4. Proyectos complejos requieren de cronograma complejo. Es decir, es difícil el proyecto, entonces el cronograma tiene que ser muy difícil. ¿Qué opinan? ¿Sí? ¿No? ¿Algunas respuestas? No. No, dice Alejandro, no. Bueno, yo les voy a contar la historia. Yo he hecho proyectos hace muchos años, acá en Argentina hace más de 15 años. He tenido la suerte de trabajar en proyectos en muchas industrias, siderurgia, cereales, construí hoteles, hospitales. He aprendido. La primera vez que me llamaron a un hotel, dije, aprendamos de hoteles. La primera vez que fuimos a un hospital, el constructor tampoco había hecho nunca un hospital. Le dije, voy a ir a hablar con médicos que me cuenten de qué requieren un hospital. Ahora me invitaron a participar en una iglesia, vamos a aprender de iglesias. Pero el proyecto más complejo que yo hice en mi vida es este que les voy a contar, que seguramente algunos familiarizan, es la siguiente situación. Este era un proyecto de intervención humana en la ciudad donde yo vivo, Rosario, en un barrio irregular, una villa de emergencia, no sé cómo le llaman en México, en Bogotá a veces les dicen barrios de invasión, en donde, bueno, unas familias se apropian de los terrenos, como pasa en las grandes capitales del mundo. Entonces, en el primer cuadrante, la situación actual es en las cuadras, calles desordenadas, no había posibilidad de hacer ningún tipo de orden, de loteo, de servicios, porque en esa estructura del hábitat era imposible, con lo cual, segundo cuadrante, acá a la derecha, se mudan a todas las familias de las casitas naranjas, o se les propone mudarse a otro barrio. Nadie se quiere ir del barrio, en el barrio están los afectos, la familia, el kiosco, el amigo, el que te ayuda. Bueno, el objetivo era llegar al siguiente cuadrito acá abajo, con todos los verdes liberados, para poder hacer una calle nueva y hacer pasillos de acceso a las viviendas de las personas para que fuera posible llevar una red de acueducto, una red de gas, etcétera, etcétera. Por supuesto, en el pizarrón, en la pizarra del diseñador, eso es lindísimo, en la vida real hay personas que viven ahí, que tal vez no están a gusto en mudarse. La historia de cómo les voy a dar una casa, quienes dicen no es cierto, tal vez crecieron esa vida en el barrio toda la vida. Un proyecto muy complejo, hecho donde había 40 familias que no se querían mudar, en un año electoral, imagínense eso, ¿no? En algún momento llega la empresa constructora, es el panorama, y dice, yo no puedo seguir adelante. Hay gente en donde debo pasar las máquinas, yo me voy. Y ustedes saben que si uno se lleva una obra de una obra pública, volver a licitar es complejísimo, con lo cual estamos en graves problemas. Lo más complejo que yo he tenido en mi vida porque había gente viviendo en ese lugar. Con lo cual la empresa constructora dice, bueno, les voy a dar 40 días. En 40 días tienen que mudar a las familias que siguen en su lugar. Muy complejo, un tema humano muy grande, una cantidad de interés en juego. Les presento el cronograma que usamos en ese momento. Imagínense que estamos en un barrio complejo, me llaman a mi trabajo, yo trabajaba en ese momento en un organismo público, me dicen, por favor, ve al barrio, ayúdale a hacer un cronograma. No había tiempo, cronogramas complejos. El cronograma era este, en el cual en cada renglón poníamos una familia, en cada columna la fecha, la M era la meta del día de la mudanza, y todos los días nos reuníamos y todos los días evaluábamos la situación de cada vivienda. Entonces decíamos, a ver, código 1 se pudo trabajar, código 2 no había nadie en casa, código 3 el vecino no dejó ingresar, 4 problema con el albañil, y así todos los días monitoreábamos si nos acercábamos a la meta o no. Si la meta había que moverla, o si, como en el caso de la familia Michi, habíamos llegado a la meta el día jueves 4. ¿Bien? Nos faltó el código, perro ladra, no queremos entrar, porque en esos barrios había muchos perros, y cuando llegaba el equipo de trabajo salían ladrando, y a la gente le daba miedo entrar a trabajar. El cronograma fue tremendamente exitoso, no solo por el cronograma, por supuesto, había un equipo humano fantástico, pero realmente contar con una guía que nos iba marcando cómo seguíamos nos permitía tener la estrategia
Y cuando descubríamos un conflicto, decíamos, por ejemplo, falta materiales, sabíamos qué había que hacer para resolver el problema. El pizarrón era así, teníamos las 40 familias, íbamos monitoreando el día a día cómo llegábamos a la meta. Sigue siendo válido aunque no salía un proyecto de un programa de un software de programación. Bien, seguimos. Un cronograma complejo, por supuesto, es todo demasiado complejo. Así que la gran conclusión es que a veces cuando la cosa es compleja, sirve ese tipo de cronogramas. Alguna vez yo tenía un cliente que me decía, yo se pone difícil, saco un papelito del bolsillo, escribo y te explico lo que quiero y así lo resuelvo. Fantástico. Mientras sea una solución, vale. Lo que pasa es que, por supuesto, yo no puedo dirigir un proyecto de 15.000 tareas, como les conté hoy, con papelitos y cronogramas informales. Cada proyecto te requerirá un cronograma según la necesidad, siempre teniendo en claro los conceptos de cronograma. Planificación, metas, secuencias, qué va primero, qué va después, qué quiero lograr. El formato sigue siendo adaptable a lo que tengo disponible o lo que puedo hacer en el momento. Bien, mito 5. Tengo tanta experiencia que no necesito un cronograma. Bueno, yo me he encontrado con mucha gente así, sobre todo en los primeros años yo la verdad que agradecía tremendamente cuando me invitaban a un proyecto grande, porque yo no había hecho muchos proyectos grandes y decía, bueno, ¿qué vengo a hacer acá? Ahora uno al cabo de los años uno se vuelve un poco sinvergüenza y opina cosas que no le toca, ¿no? Yo soy ingeniera civil y opino soldaduras a presión, opino de maquinaria, cualquier cosa. Bueno, uno de los años a mí le da un poco ese sinvergüenza, pero cuando empecé, bueno, era un poco más prudente en mis opiniones y encontraba mucha gente que me decía que el cronograma no servía porque tenía experiencia. Bueno, quiero saber qué opinan ustedes, qué creen que pensaría Dalí, que ojalá hubiera hecho un cronograma, ¿no? Esta foto me encanta porque es de hace 100 años, cuando empezaron la construcción de la Sagrada Familia, Barcelona lleno de vaquitas. Así que quiero saber qué opinan ustedes. ¿El que tiene mucha experiencia necesita cronogramas o no? ¿Sí o no? ¿El que tiene experiencia necesita cronogramas? ¿Sí o no? Bien. Dije Dalí, tenés razón, Gaudí, perdón. Me estoy nerviosa. Bien. Sí, sí se necesita. Sí, sí, claro. Bueno, por supuesto, les digo lo que yo he descubierto. En realidad, eso es 1920, Sagrada Familia. La realidad, wow, imagen de repente, el cerebro humano tiene la velocidad de procesamiento de un software. Y la idea de esa imagen es hacerlos pensar cuántas veces de viaje ustedes pasaron por un momento de decir así, al norte o al sur. Seguro fue una pelea en el viaje, si iban con la familia, si iban con los hijos, con la pareja. No, era al sur, era al norte, si era una cuestión de ir sin el GPS, sin el Google Maps, seguro generó un conflicto. Si aparte alguien tenía que ir al baño de urgencia y la salida siguiente era 5 kilómetros, más complicado todavía. Por supuesto, yo puedo ser muy buena en lo que yo hago, pero los softwares son más rápidos. Así como la señora de Google Maps, que ya no hablan en el lenguaje de España, antes al principio hablaban todos en español y te decían, Shalida, 5 kilómetros, ahora hablan en neutro, también es útil el software para ayudarme con la información. Mi cerebro no es tan hábil como el software. Un error muy común que yo encuentro es que las personas que tienen experiencia no confían en la información de un software y entonces toman decisiones basadas en su percepción que no siempre son apropiadas. La experiencia es muy importante, pero apoyarse en una herramienta para tener más datos para tomar decisiones es la mejor forma de trabajo. Los mejores proyectos son cuando uno encuentra un director de proyectos que tiene mucha experiencia, que consulta la información y sumando todos esos datos toma las mejores decisiones posibles. O como un día me decía un cliente, me decía, yo llevo haciendo eso 30 años. Por primera vez en mi vida tomé todos los días muchísimas decisiones y las tomo porque estoy viendo el panorama de mañana del proyecto. No tengo que esperar a que mañana algo salga mal para tomar la decisión. El software también me anticipa la situación. Así que, aunque yo tenga mucha experiencia, el software me va a ayudar con un cronograma bien elaborado a tomar mejores decisiones. Bien, mito siguiente. Es una caricatura que yo hice hace unos años acá en Argentina, una caricatura de un niñito que se llama Matías, que le hablaba a la mamá nunca aparecía en la caricatura, aparecía solo el niño. En ese momento la hice con mi hija, que era chiquitita, y a veces uno descubre que los niños, bueno, lo hace reflexionar, ¿no? Acá el mito dice, entre más datos del cronograma reciban los interesados mejor. ¿Bien? Bueno, vayan diciendo si les parece, si sí o si no, entre más datos demos mejor. Yo les cuento acá un poco lo que me pasaba con mi hija, era muy chiquita, tenía 5 años, íbamos a ir a Colombia, y ella me preguntó un día, ¿cuándo íbamos a viajar a Colombia? Entonces yo buscaba la forma de explicarle, así como uno quiere a veces explicarle al cliente las fechas, y le digo, en el verano, después de las clases, antes de Navidad, faltan 54 días. La niña tenía 5 años, me oía toda la información que yo le doy, así como a veces nos oyen los clientes,
y me pregunta, pero es un lunes o un sábado. Cosa que el otro día me volvió a preguntar para otro viaje. Entonces le digo, ¿por qué? Yo estaba enfocada en responderle algo que no le importaba a ella. Hoy le volví a preguntar, la semana pasada que me hizo una pregunta siguiente, me dice, es que depende del día de la semana, las cosas son diferentes. Así que muchas veces nosotros creemos que dar mucha información es lo mejor. Y la realidad es que la información debe coincidir con un plan de comunicaciones. Yo tengo que evaluar un plan de comunicaciones, ahí dice algo sobre los stakeholders, los interesados, tengo que saber qué información requiere cada interesado y esa información la tengo que extraer del cronograma. No le doy todo a todos, tengo que ser muy hábil en llevar la información acorde a cada necesidad. De esa manera, la persona no pierde tiempo buscando datos que no le sirven y muchas veces evitamos que descarte la información. Porque si alguien me pregunta un dato simple, yo le mando un cronograma de 225 páginas, no lo va a consultar. Si le mando para un dato simple el cronograma de hitos de 5 fechas, seguramente lo va a consultar. ¿Bien? Así que tengo que tener un plan de comunicaciones asociado a los interesados y en base a los interesados les mando más o menos datos. Así que la respuesta es depende de para quién lo estoy presentando. Bien, viene mi mito siguiente. Lo más importante del cronograma es el trabajo técnico. Tengo que tener un gran detalle de cómo construyo, de cómo es la puesta en marcha, de cómo hago la prueba. Me esmero tremendamente en detallar el proceso constructivo. Eso es lo más importante en un cronograma. ¿Qué opinan ustedes? La logística muy importante, son las etapas. Jimmy dice que sí. Jonathan dice que no. En construcción sí es muy importante. Todo es importante, no debería ser integral. Es todo inicio fin del proyecto. Bueno, muy bien, me encanta. Voy a ir a trabajar a México definitivamente. La realidad es un índice mío, este porcentaje, y se los aseguro que es así, es que el 50% de los retrasos se generan por diseño, decisiones y compras, no por temas técnicos. O sea que el cronograma que solo se enfoca en la parte de ejecución técnica no puede explicar la mitad de los desvíos de sus plazos. Es indispensable tener cronogramas que incorporen todo el trabajo necesario para que el proyecto se haga una realidad. Eso incluye un proceso de adquisiciones. Todo el mundo me dice a mí comprar acá rápido. El cronograma más rápido que yo he encontrado en mi vida de una compra es de 2 meses. Entre que pido una cotización, me devuelven la cotización, la recibo, hago una evaluación financiera, una evaluación comercial, alguien emite una orden de compra, que alguien un día me dijo emitir una orden de compra dura 0 porque es presionar un botón, falso. A emitir la orden de compra alguien tiene que sentarse, revisar, decidir, consultar y presionar el botón. Nunca nadie aparte es contratado e inmediatamente viene a trabajar, así que nunca nada tiene que contratarse mágicamente. Todo tiene tiempo. Es un cronograma de compra muy sencillo. Si uno dice mi proyecto más complejo, este por ejemplo era la compra de un hotel, en donde cada cosa que se compraba tenía, después de la firma del contrato, una presentación de proyectos, unos planos constructivos, una aprobación de modelos, un tiempo de fabricación. O sea que para ese hotel todo lo que se requería comprar debía comprarse mínimo 6 meses antes. Si yo no tengo eso discriminado por cada compra, es dificilísimo encontrar causas de retraso y tener un cronograma realista. En particular, por ejemplo, un cronograma de compras de un hotel es tan complejo como el cronograma de construcción del hotel. Tienen muchísimas compras de todo tipo que realmente toman la misma esfuerzo y gestión que construir el hotel. De hecho, los retrasos en las construcciones de hoteles tienen que ver muchísimas veces con las compras y no con la ejecución técnica. Son muy, pero muy laboriosos todo ese trabajo. Ejemplo siguiente, me dicen es rápido comprar, sucedió que al primer presupuesto no le cerraron números, pidieron un nuevo presupuesto, volvió a llegar, mandaron una circulación aclaratoria, pidieron un nuevo presupuesto más, y entre una cosa y otra empezaron a cotizar en mayo, y en octubre tuvieron la compra. Así que es muy importante que los cronogramas incluyan también los plazos de compras, y el cronograma en proyecto, en primavera, o en Smartsheet, o en lo que usen, tiene que tener cronogramas de compras, son indispensables. Hay que seguirlos con la misma rigurosidad que el cronograma de construcción y puesta en marcha. Y además, si hay que entregar ingenierías, también hay que entregarlas. En el plan hay que incluirlas, el plazo de entrega, el plazo de aprobación, el plazo de llegado, si tengo que hacer un hormigón, cuánto tiempo antes se pide el hierro. Todo eso tiene que ser un cronograma si mi proyecto realmente tiene que ser un buen seguimiento. Bien, con lo cual, como alguno lo dijo por ahí, un cronograma nunca está completo si no incluye absolutamente todos los pasos a seguir para producir los paquetes de trabajo.
No puedo solo focalizarme en una parte. Todo tiene que tener un buen cronograma y un buen seguimiento al proyecto. Bien, bueno, esas son las partes básicas. Vamos a nuestro mito siguiente y después vamos a abrir las preguntas. Mito siguiente sí que me costó, porque resulta que yo a veces voy a los congresos, ¿no? Los congresos de PMI, que todo es ágil, todo el mundo habla de ágil, dan un día entero charlas de ágil, y de repente te toca a ti el patito feo, la cenicienta al congreso, cronogramas, nadie quiere hablar de cronogramas, ¿no? Entonces el mito es, ahora que usamos ágiles ya nadie hace cronogramas, nos llenamos de post-it, como me dijo un cliente, me dijo acá hacemos cronogramas, del piso de abajo, todo para abajo todos tienen post-its, nadie quiere un cronograma. ¿Qué opinan ustedes, para los que conocen de ágil y los que saben un poco del tema? Si yo tengo un entorno ágil, ¿requiero cronogramas o no? Sí, se requiere, dice Antonio. Sí, sí, se requiere. Ni, yo digo que sí, yo digo que no. Sí, aunque no sean tan elaborados, sí, para que no sea igual. Sí, sí, claro, si es necesario. Como línea de base, por definición no. Muy bien, Jenny, es cierto, por definición no. La organización general, bueno. La realidad es la siguiente, el mundo ágil es fantástico, es ideal, la verdad que está buenísimo, poder tener una agilidad tremenda para cambiar, para incorporar cambios, seguro hace cosas mucho más productivas. En algunos momentos de la construcción es una herramienta muy útil, la construcción, definitivamente en construcción la mayoría de las cosas son predictivas, pero sigue teniendo ámbitos donde la herramienta ágil es muy valiosa, pero como alguno dijo, en realidad, voy a copiar una frase de un colega, Antonio Domingo, dije, si uno hace ágil en el mundo adulto seguimos haciendo cumplir plazos. Por mucho que yo gestione con ágil, mi cliente quiere que yo le diga cuándo voy a terminar las cosas. Y eso es inevitable, y la financiación que alguno mencionó por ahí va a requerir que yo sepa cuándo voy a hacer cierto desembolso. Entonces, aunque yo gestione mi proyecto en el día a día ágil o alguna parte de mi proyecto en el formato ágil, es conveniente tener de alguna manera una planificación adaptativa. ¿Qué quiere decir eso? Tengo una ADT a nivel resumen, no muy detallada, porque el detalle lo voy desglosando poco a poco, y sobre un paquete acotado voy a poder aplicar el entorno ágil del sprint. Es decir, mi cronograma será un nivel resumen y sobre un paquete particular aplico el sprint y ese sprint debe ejecutarse cuantas veces sea necesario dentro de ese plazo acordado. Y si ese plazo acordado no es viable, tendré que ajustar mi cronograma resumen general. Pero definitivamente requiero recordar que mis clientes y los interesados más importantes van a requerir un lapso de tiempo en el cual yo cuento las cosas. O sea que lo ideal y la recomendación es tratar de integrar una herramienta fantástica como Ágil sin descuidar una herramienta como el cronograma que me da una guía general y que me ayuda a comunicar mi proyecto. Recuerden que el cronograma no tiene que ser rígido con predecesoras para que sea útil. A veces no se puede. Aún así me va a ayudar a que mi proyecto mantenga cierta proyección de plazos para terminar. ¿Bien? Bueno, hasta ahí llegamos. Creo que cumplí con el plazo que me dijeron. Justo perfecto. 45 minutos. Así que bueno, me dijeron que tenían muchas preguntas. Me voy a poner atenta a lo que me pregunten, a ver qué podemos responder. Leí la pregunta a la pandemia, ahora la voy a responder. Pero bueno, aprovechen a ir escribiendo mientras le respondo a la persona que habló de la pandemia. Voy a leer acá lo que ponen. La presentación la van a recibir en PDF posteriormente. Voy a responder la pregunta a la persona que me hizo sobre la pandemia. Hay un gran mito de decir, ¿para qué tanto planificamos si después las cosas salen mal, no? Y entonces seguro el que es pesimista, que alguna me dijeron que el pesimista es solo un optimista con más información, dice, mira, salió todo mal, tanto cronograma y vino la pandemia, ¿para qué sirve el cronograma? Bueno, la verdad que yo vivo en Argentina, es un país bastante impredecible. Acá, si alguno lee los diarios, acá hay devaluación, hiperinflación, cae el gobierno, sube, es un país encantador, fantástico para vivir, y uno aprende de alguna manera ¿cómo se llama? A subsistir ante la incertidumbre, ¿no? Entonces a veces te dicen, bueno, ¿para qué planifico con tanta incertidumbre? Mi experiencia, lo que yo he descubierto es que si yo tengo un cronograma y mi proyecto está organizado, es más fácil adaptarme ante los cambios. Por ejemplo, ahora viene la pandemia, una cosa tremenda, las obras paradas, una de las obras en particular en la que yo estoy, entra en un pequeño renglón de excepción, con lo cual algunas cosas están pudiendo hacer. Y lo primero que hicimos cuando se paró repentinamente y nos mandó a la casa fue, dijimos, revisemos cuál es el estado de avance de todos los frentes para que sepamos qué es lo primero que hay que hacer apenas podamos volver.
Si yo no tuviera esa situación actualizada, sería muy difícil decir con qué puedo empezar. Estaría perdido. Tomaría mucho tiempo volver a la obra y decir cómo sigo. Como tengo un plan actualizado, rápidamente pudimos volver a trabajar en la obra en el plazo que se podía. Así que un plan organizado me ayuda a tomar mejores decisiones ante los cambios de escenario. Si hay un problema financiero, puedo tomar mejor decisión de cómo cambiar mis decisiones si sé dónde estoy parado y cómo sigue el proyecto. Voy a seguir leyendo las preguntas. Bien. ¿Cada cuánto hay que cortar el cronograma? Bueno, eso depende. Yo les voy a decir lo siguiente. Si mi proyecto, entendiendo cortar como hacer seguimiento, es un proyecto corto, por ejemplo, paré la producción de una fábrica y estoy tomando decisiones todos los días, tengo que actualizar mi cronograma todos los días, ¿no? Si yo mi proyecto todos los días tengo 2 turnos súper intensivos, tal vez tengo que actualizar mi cronograma todos los días, 2 veces al día, en un proyecto corto de 2 semanas. Si mi proyecto dura 3 meses, yo no puedo decir actualizo una vez al mes, porque la primera actualización perdí un montón de información. O sea que el primer dato a relevar es cuál es la duración total del proyecto. Si mi proyecto dura 3 meses, yo debería actualizarlo una vez a la semana para tener suficientes datos para tener tiempo de reaccionar. ¿Bien? Si mi proyecto es largo en el tiempo, con muchos de construcción, generalmente la práctica es actualizarlo una vez al mes, pero va mi recomendación. Cuando yo empecé a hacer esto, yo iba una vez al mes y tardaba mucho tiempo en actualizar el cronograma. Pobre, el encargado de la obra me aguantaba como 6 horas. Porque hasta que se acordaba lo que yo le preguntaba, ¿hiciste, no hiciste? No era dinámico, se aburría de mí. Entonces un día dije, bueno, voy a empezar a ir a mitad de mes a ver cómo me va. Y descubrí lo siguiente, lo que yo hacía a fin de mes en 6 horas, lo hacía en 4, porque yo iba a mitad de mes 2 horas y a fin de mes 2 horas. ¿Cuál era el secreto del asunto? Que a mitad de mes se acordaban de lo que habían hecho las 2 semanas anteriores y a fin de mes las 2 semanas previas. No solo era más rápido, sino que el director de la obra tenía información siempre actualizada, no tenía que esperar a fin de mes para tener un buen cronograma. Así que las recomendaciones tratan de hacerlo mínimo cada 2 semanas. Bien. Por supuesto, acá pregunta sobre, el cronograma tiene que ser grande y chiquito a lo largo de la construcción, dependiendo de la complejidad del proyecto y las actividades a ejecutar. Es así. Tengo que tener criterio, no hay una única receta. El cronograma tiene que poder resumirse, es decir, un cronograma bien estructurado puede presentarse como cronograma resumen, cronograma detallado, cronograma filtrado por periodo de tiempo, no todo el mundo ve lo mismo, y que sea resumen a veces no invalida la utilidad del cronograma. A veces sé lo que tengo y aún así me puede servir. A veces mucho detalle me complejiza, a veces requiero el detalle. Yo siempre digo que el secreto para saber qué tanto detalle le pongo es qué tanta información voy a requerir después. Si mi cronograma es muy resumido, después me piden datos detallados, mi cronograma fue insuficiente. Si mi cronograma es muy detallado y yo después voy a recopilar datos y nadie sabe esos datos, fue demasiada información. Así que tengo que tener algo de criterio para saber qué tanta información incorporo. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta más? El Last Planner System. Bueno, a ver, yo les cuento una historia que tengo un cliente que trabaja muy bien, implementó Last Planner System, un cliente que trabaja muy bien, tiene un buen cronograma. El Last Planner es dificilísimo implementar si no tengo un cronograma que me guíe. Es decir, el solo nos reunimos y planificamos la semana que viene y las 2 siguientes sin un cronograma base, la verdad que no sirve de mucho. Funcionaba muy bien. Teníamos algunos obstáculos en cuanto a que el Last Planner, bien aplicado, realmente funciona. Si yo tengo, perdón, voy a responder ahí, es un complemento el CPM. Yo tengo que tener un buen cronograma que planifica a largo y mediano plazo y el corto plazo lo uso con el Last Planner. Tiene que ser un complemento. Es decir, de mi cronograma general digo, bueno, las próximas 3 semanas, ¿qué voy a hacer? Y ahí en detalle planifico con el Last Planner. No es uno u otro, tienen que complementarse. Yo con el Last Planner no puedo tener una mirada de hacia dónde voy a terminar en un año, pero no puedo tener el CPM tampoco una mirada tan detallada de lo que hace cada cuadrilla, por ejemplo. Así que se complementa. El Last Planner era muy útil, tomaba tiempo armarlo. En su momento habíamos descubierto que la forma más efectiva era cuando los capataces, los supervisores de las cuadrillas trabajan en Last Planner. Era ahí donde era más efectivo. Ahí encontramos que había que involucrarlos, que darles herramientas para que les fuera fácil. Se motivaban mucho. Había uno de los capataces que nos traía la tarea hecha los lunes y contaba que los hacía el fin de semana porque él no sabía escribir muy bien y su hija lo ayudaba, lo cual era muy motivador, pero también hay que ser alerta, ¿no? Que no fuera un obstáculo para la persona participar porque no tenía alguna habilidad de comunicación, ¿no? Es decir, hay que ser muy atento a quién involucro, porque es útil cuando se involucra realmente a los que participan en la cuadrilla, no cuando es solo a nivel gerencial. Bien. Bueno, a ver, sigo leyendo.
La implementación es un proceso, no es tan rápido. Las planes hay que hacerlo con alguien que sepa. No es ir a un curso e implementarlo como nada de lo que pasa en construcción, porque básicamente construcción son proyectos complejos, de mucha plata, muchísima gente trabajando. Entonces, bueno, las decisiones tienen énfasis en mucha gente. Bien. Cronograma con el modelo BIM. Me encanta la pregunta. Bueno, es una fantasía. Yo les digo que yo trabajo en proyectos de primerísimo nivel, algunos proyectos muy grandes en Buenos Aires. En la teoría es fantástico, ¿no? En la realidad, cuando uno hace cronograma, el cronograma no se afecta, pero cada bloque del modelo BIM hay que ponerle un código asociado al cronograma. O sea, que el modelador del BIM tiene que tomarse el trabajo de a cada bloque, asociarle con otra cronograma y tiene que alineación en que el modelo esté, de alguna manera, acorde a la forma en que el cronograma divide las tareas. O sea, que hay un trabajo de definición del punto 1. Después el modelo lo integra. En realidad es viable, queda vamos a decir, una película muy bonita de la construcción del edificio. En la vida real todavía no encontré para qué sirve para tomar decisiones. Y ojo que puede ser básicamente porque es difícil implementar en la velocidad de la información. Muchas veces en el modelo BIM actualizado es difícil, no tanto el cronograma, tener un modelo BIM que tenga la realidad de la obra, que se siga modelando, que tenga todos los planos detallados, cargados rápidamente, a veces cuesta trabajo. En mi experiencia, la dificultad es que a veces la obra va más rápido que el modelo BIM. Construimos la losa al piso 10 y en el modelo BIM me están cargando todavía la losa al modelo 9, ¿no? Es difícil, todavía es una instancia de implementación que estamos aprendiendo. Entiendo que es posible, yo la verdad que en algunos proyectos muy complejos que he estado lo hemos intentado y bueno, entiendo yo que a nivel de madurez del BIM en Latinoamérica todavía le falta cerrar ese punto con el cronograma, pero seguramente pronto lo tendremos y bueno, en algún momento espero poder darles una charla contando qué tan fantástico fue. Bien, voy a leer un poquito más, no sé si tengo preguntas, más tiempo para preguntas. 2 minutitos más, Ana María. Bien. Bien, bueno, 2 preguntas. Hablando de motivación, obreros y demás, yo la verdad que voy a copiarme de un colega mendocino, que seguramente algún día Roberto lo invita a la charla, que es Gustavo Álvera. Bueno, él básicamente habla de que toda la gente de construcción básicamente son equipo, ¿no? Entonces, su estrategia de motivación es compartirles información y yo creo que es así. Yo creo que cuando uno comparte información y explica a dónde hay que llegar y cuál es el objetivo y para dónde vamos, hay una motivación mayor. No soy experta en el tema, pero si lo refiero al cronograma, creo que cuando uno comparte información, la gente se siente partícipe. En las obras en las que yo he estado, generalmente actualizo el cronograma con supervisores, capataces, operarios, les gusta mucho, les da curiosidad. Me acuerdo uno que decía, yo nunca en mi vida aprendí una computadora, pero ese día llegó con comida para compartirnos porque decía, están poniendo en el cronograma lo que mi cabeza tenía. Así que es muy motivador para la gente que está en el día a día de la obra, que uno le muestre cómo un cronograma es una herramienta muy poderosa. ¿Bien? Y la última, para cerrar, 50% de retrasos dados por compras e ingeniería. ¿Dónde sale ese porcentaje? De mi experiencia. Llevo 15 años haciendo cronogramas, haciendo seguimiento de cronogramas, estoy convencida que la mitad de los retrasos no son problemas técnicos, son problemas de compras, de decisiones, de aprobaciones técnicas, y por eso es importante que los cronogramas existan también para esa etapa. No puedo quedarme solo con la etapa de ejecución. Bueno, eso era. No sé si más o menos cumplí con las expectativas, espero que sí. Ana María, por supuesto que sí. Muchísimas gracias. La verdad es que es un gusto tenerte. Llevábamos muchos años platicando de poder colaborar y mira, increíble que en esta situación de crisis en la que nos encontramos en todo el mundo, hayamos podido por fin hacer algo juntos, lo cual me da muchísimo gusto. La verdad que te lo agradezco, súper interesante todos tus conceptos. Yo sé de tu experiencia, yo sé de todo lo que te ha tocado luchar en las obras allá en Argentina, inclusive el año pasado apenas, ¿te acuerdas que tuve la oportunidad de visitarte en Rosario y fuimos a una de las obras en las que tú colaboraste? Impresionante, las oficinas de una empresa aseguradora, un edificio precioso, que había un montón de premios, además súper bien construido. Ya otro día les platicaremos de ese edificio y de todas las características que tiene. La verdad es que bien interesante, te agradezco mucho. Ana María, muchísimas gracias nuevamente, fue un gusto, nos vemos pronto, nos vemos en línea y espero pronto nos veamos presencialmente. Y muchas gracias a todos.